Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros en el penúltimo programa de la semana, hoy jueves. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, por confiar en Matices, porque les gusta Matices, por recomendar Matices. Muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Les recuerdo, ya hemos iniciado transmisión prácticamente a través de todas las plataformas que siempre tenemos disponibles. Estamos en vivo en radio, estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, estamos en Twitter, estamos en Internet y esta noche nos pueden observar también a través de Canal 2. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y recuerde que también nos pueden hacer sus consultas al WhatsApp 899-35935, 899-35935 para conversar con ustedes entonces de los contenidos del programa. Don Daniel Suchar, economista, que siempre nos ayuda, ya es un miembro de la casa prácticamente. Daniel, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola Randy, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Por supuesto, como estamos de forma remota, te pregunto si me escuchas bien, claro y fuerte, como se dice. Te escucho súper bien, Daniel, no te preocupes, muchas gracias. Más bien, lo lamentable de que no estés es que no te puedo ofrecer café. Pero bueno, ¿estás bien o sos liguista? Bueno, como lo puse en mi Instagram hoy en la mañana y lo pueden ver en mi cuenta, qué bien que muchos amigos míos durmieron bien, yo no. No, ok, liguista entonces. Dani, así de sencillo. Lo siento muchísimo. Y usted dirá, ¿y qué hace Daniel Suchar hoy en Matices? Bueno, Daniel nos va a hablar de varias cosas, pero hay una frase que se ha hecho completamente viral en las últimas horas, Cherita, muchas gracias, que es en original en inglés. Lo pasaron a español, la frase que es el martillo y la danza. Sin embargo, ayer se tropicalizó y el presidente de la República le dijo el martillo y el baile. Lo que pasa es que se le olvidó al presidente explicar qué significa el martillo y el baile. Y es un plan económico que tiene que ver con la apertura de regionalizada o sectorizada de la economía de un país afectado por una pandemia que, por cierto, fue propuesta por un ingeniero y no por un virólogo ni un epidemiólogo. Daniel, el martillo y el baile. Sí, así fue, se hizo viral el martillo y el baile y bueno, como se están uniendo muchas personas a la transmisión y se dieron cuenta que soy liguista, también voy a utilizar esa metáfora porque ayer a nosotros nos dieron un baile, ¿no? A punta de martillo, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, el tema no tiene nada que ver con el fútbol, tiene que ver con las aperturas económicas, organizar muy bien Dani, las actividades, ¿no? Dani, ayer les aplicaron todas las medidas contra el COVID. Le dieron 2 martillazos primero, les hicieron el baile completo y además les pusieron mascarilla porque no pudieron decir absolutamente nada. Lo único que faltó fue suspender el partido, que era lo que estaba esperando yo como en el minuto ya 40, ¿no? Sí, ahí. Ya deberían hoy, con 169 casos, deberían de declarar el torneo desierto. Vamos a ver lo que es eso. Pero bueno, volviendo al tema y es la columna vertebral del programa de hoy, si bien es cierto, es jocoso un poquito, también es parte del entretenimiento y despejarse un poco la mente de lo que está sucediendo con este entorno de COVID-19. El fútbol también es parte importante de nuestra sociedad. Esa expresión que me decías, Randall, martillo y baile, martillo y danza, al final lo que tiene que hablar es ¿de qué se trata una operación martillo? Y una operación martillo significa algo muy puntual, algo muy específico y tiene que ser algo muy quirúrgico y por eso se le está aplicando esa operación o esa actividad a lugares muy focalizados donde hay una gran expansión de contagios. Y cuando hablas de una danza o de un baile, lo que quiere decir es que hay un poquito más de felicidad y más alegría o tienes la apertura necesaria para poder realizar
una actividad, en este caso económica, y eso se está utilizando para estos sectores que carecen o tienen muy poco contagio. Entonces, si lo queremos ver rápidamente, el martillo es una actividad muy focalizada y muy puntual para ir haciéndolo muy poco a poco en este lugar, y en la parte del baile o la danza ya lo puedes hacer un poquito más masivo, puesto que no corres el peligro de tener contagios exponencialmente. Eso es lo que significa, desde el punto de vista, digamos, económico, lo que significa esto que quiso decir el presidente Alvarado ayer, hace prácticamente 24 horas atrás, Randall. Claro, de hecho, lo decía, es un ingeniero francés quien popularizó esta teoría, Tomás Puello, que supongo que no necesariamente lo hizo pensando específicamente en que se iba a popularizar de tal forma, porque cuando escribió el artículo del cual se generó esto, ya algunos países habían enfrentado cierres totales. Y cierres totales de manera indefinida. Y es muy interesante porque lo que dice el artículo parte de una realidad que además es mucho más fuerte en América Latina. Y cuando está la pandemia, mucho más fuerte todavía. Nuestros sistemas de salud ya están colapsados. Así es que los países tienen dos opciones. Uno es luchar contra la pandemia y la otra es sufrir la pandemia. Y bueno, nos tocó como humanidad, Daniel, no sé si querías referirte a ese tema, nos tocó como humanidad aprender a luchar directamente contra algo en cuestión de 6 meses. Mira, Randall, hay casos, no soy virólogo, no es mi parte, pero al final leemos las noticias y las escuchamos y las vemos y las analizamos, y hay algunas pandemias que sí pueden ser totalmente apaciguadas a través de una vacuna o a través de algún tipo de fármaco que pueda generar una lentitud en los contagios, pero también hay otras enfermedades o virus que hasta el sol de hoy siguen estando con nosotros, y la humanidad ha tenido que aprender a convivir o a coexistir, que ha sido la palabra que se ha utilizado en las últimas 24, 48 horas, con este tipo de virus. Claro, obviamente apegados a protocolos de sanidad, todo lo que tiene que ver con esa seguridad que tengan, digamos, los tuyos, tus anillos más cercanos, tanto familiares como de amistades o círculo laboral. Entonces todo el mundo va a tener que empezar a cuidarse y a tener tratamiento. Por eso es que hemos visto que siguen habiendo más casos, no solamente Costa Rica, que casualmente hoy, hace prácticamente unas 2 horas atrás, tuvimos otro récord más, digámoslo así. Han sido países que se están abriendo y sus economías, por supuesto, han estado muy deterioradas, pero ya se han dado cuenta que después de 3, 4 meses no puedes contra el virus, vas a tener que ir coexistiendo con él, y que en algún momento va a llegar la vacuna. Pero te recuerdo, Randall, y para todos los que nos están escuchando, que hay enfermedades muy mortales como el cáncer, como el SIDA, como el ébola, que en estos momentos no hay cura para ellos, y sencillamente hemos ido avanzando como sociedad, como humanidad, y hemos tenido que coexistir con ellos también. Sí, indudablemente. De hecho, Daniel, a mí, Daniel, además de ser un analista de Noticia Monumental, es mi amigo, Daniel. Entonces yo disfruto del honor de poder conversar con Daniel diferentes temas. Daniel es un tipo inteligente, así es que hoy tengo tanto tiempo, y a mí eso me alegra mucho de tener tanto tiempo para conversar, que incluso podemos hacer reflexiones más allá del tema meramente económico. Yo ayer hacía esta reflexión, llevamos 6 meses con el COVID, ¿verdad? Y estamos desesperados como humanidad. Y resulta que si yo me echo para atrás, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años. Es decir, el planeta entero estuvo al borde del colapso completo durante 6 años. La gripe española duró 1 año completo y mató entre 20 y 40 millones de personas. La Guerra Fría duró 30 años, un poquito más.
Y fueron 30 años en que todos los estadounidenses y los soviéticos se levantaban pensando que ese día en la tarde les iba a caer una bomba atómica y iba a destruir completamente cada uno de sus países. ¿Por qué me refiero a los tiempos? Porque el COVID, más allá de lo médico en específico, tiene características sociales interesantes, Daniel. Y una es que vivimos en la era de la información, donde con solo abrir Facebook, hoy en la mañana, tenés 25, 30, 45 o 100 noticias relacionadas con el COVID. Es decir, estamos bombardeados de información sobre una pandemia que no es nueva como pandemia en la humanidad. Mira, en realidad yo lo tuve la oportunidad de decirlo hace mucho tiempo en un video casero que hice, que a veces lo que nos está matando no es tanto el COVID, sino saber de él. O sea, el bombardeo de información que nos llega. Vos utilizaste una red social que es muy popular acá, pero yo le voy a sumar la de WhatsApp, que también tiene grupos, ¿no? También pertenecemos a estos, entonces también te los van compartiendo por ahí. Y, por supuesto, alguna otra red social que también sigue estando como bombardeado por todos lados. Por eso que a veces es más importante entender en dónde en realidad te estás viendo amenazado, por saber tanto el COVID o porque en realidad el COVID tiene esta letalidad como la hemos visto, Randall. Te cuento también un poco de que es importante siempre estar apegado al tema de salud, ¿no? Obviamente. Pero hoy en día hemos visto que muchos países han tenido que optar por la opción de empezar a abrir sus economías. La gente se está hartando, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. La gente está con la necesidad de salir a caminar, a consumir, a tomarse un café con alguien. Le voy a contar, y Randall no me puede mentir en esto. Lo primero que le dije a Randall cuando me dijo para estar hoy, voy para la cabina. ¿Por qué? Porque a mí me encanta estar en la cabina, me encanta estar tomando el café en la jarrota giganteta, la jarrota que tiene Randall, no sé si no la veo ahí, por ahí ahorita la muestras, ¿no? Porque también vienen ese tipo de actividades que son ajenas, que no son ajenas a las propias entrevistas. Y por otro lado, comentaba Randall algunos pasajes históricos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Bueno, yo había mencionado anteriormente el virus de el SIDA, que ha matado a más de 30 millones de personas en el mundo, ¿no? Y de hecho el año pasado, cuando fue la película de Freddie Mercury, todo el mundo volvió a hablar también tangencialmente de la enfermedad. Entonces, son cosas que tenemos que tenerlos en el tapete. Yo, por ejemplo, tengo en mi círculo cercano personas que sobrevivieron al holocausto nazi, y que estas personas me dijeron, hey, yo tuve que estar 3 años escondido o escondida en un bosque y no tenía a mi mamá ni a mi papá, simplemente tenía que ver qué comía, ¿no? Entonces, son comparaciones en los cuales te comento que se nos vienen a la mente hoy en pleno 2020, y también uno dice, bueno, tenemos el privilegio de tener este contacto remoto, todavía tenemos privilegios muy importantes del agua, de la luz, del teléfono. O sea, en realidad estamos muy cómodos si empezamos a comparar o a hacer una comparación con estas situaciones que tú mismo acabas de mencionar, fiebre española, etcétera. Claro, pero es que esto nos genera, digamos, una amplitud propia de la era de la información. Es decir, hoy sabemos exactamente, a mí me basta hacer un clic, lo estoy haciendo ya, para saber cuántos contagiados hay en el mundo en este instante: 9.506.788. ¿Cuántos muertos hay en el mundo? 484.406. Hace 100 años, con la gripe española, por ejemplo, era imposible que lo supieras. ¿Y por qué hablo de la información? Porque finalmente la información genera percepciones, sensaciones y emociones. Y los temas económicos, ya desde hace muchos años, se descubrió que no son temas meramente racionales, sino que pasan por la emoción, por las ganas de comprarse algo, por la confianza en invertir en un país. Y cuando vos ves que todo el mundo, todo el planeta está colapsado y que estamos solos, como lo dijo Román Macaya en la penúltima conferencia de prensa, bueno, empieza la preocupación por guardar un balance que es fundamental entre la salud pública y que no nos muramos todos de hambre, Daniel. Claro, por supuesto, es un tema que no es tan fácil de decidir. Yo sé que mucha gente tiene el micrófono en estos momentos, no solamente en las redes sociales, sino también en donde pueda decir, bueno, yo prefiero no morirme de COVID. Y hay otras personas que dicen, yo prefiero no morirme de hambre. Hemos visto, obviamente, algunas inclinaciones. En el caso personal mío, yo
juego mucho con el tema económico, por supuesto, es el que le llevo el termómetro todos los días, y me preocupa mucho la irresponsabilidad, Randall, de personajes alrededor de todos los países del mundo. Vimos hace prácticamente 48 horas que el tenista serbio Novak Djokovic hizo una actividad para 4.000 personas sin ningún tipo de protocolo sanitario. Entonces, no que esté en contra de la actividad, sino lo que estoy en contra es de que no se tomen las medidas como deben ser. Acá en Costa Rica hemos visto que bancos ya han mencionado que para entrar a sucursales hay un protocolo de sanidad, ya se está dando que en algunos comercios para la fase 3 tiene que cumplirse un protocolo de sanidad, y la verdad es que no deberíamos ser traviesos en tener una rebeldía sin causa. Al contrario, si nos están pidiendo eso, la verdad creo que podría sumarle a todos por igual. Unos van a estar obviamente facturando, generando economía, que es importante en un mundo muy, muy desacelerado en estos momentos, y por el otro lado cuidarnos todos, porque al final es un virus, es una situación complicadísima que no tenemos vacuna. Entonces yo creo que es importante, Randall, llegar a un balance, pero más que el balance desde los líderes, ministro de Salud, ministro de Economía, Planificación, etcétera, también tiene que ser un balance entre nosotros mismos. Si usted no necesita salir, ¿para qué se va a arriesgar? O sea, ¿para qué tiene que ir a buscar o exponerse si no lo necesita? Si hoy en día estamos viendo que no es tan necesario celebrar un 15 años, un baby shower o una pool party, por ahí estuve viendo, bueno, mira, tomemos un poquito de conciencia. O sea, ya vendrá un momento en que sí lo podamos hacer, o si vamos a realizar algún tipo de actividad grupal, y tratemos de ser un poquito selectivos. ¿Y por qué esto, Randall? Porque todo el mundo sabe en estos momentos que no son épocas de agasajo. Créeme, y vuelvo al tema de la liga. Si la liga gana la 30, yo voy a estar muy contento, y de verdad voy a estar contentísimo, voy a felicitar a todo el mundo, pero no puedo salir de mi casa. O sea, tengo que ser sincero. O sea, me alegro por un lado, pero también tengo que ser responsable por el otro. ¿Me explico, Randall? Sí, por supuesto. De hecho, ya a Novak Djokovic no lo dicen así, para que sepas. Le dicen... ¿Cómo le dicen? Novak Djokovic. Ahí está. Daniel, volvamos al tema principal, que tiene que ver justamente con el martillo y la danza. Ese balance del que estamos hablando en términos generales es el que se busca con esta situación. Es decir, que si vos agarrás Costa Rica completa hace una semana, hace un mes de hecho, vos agarrás Costa Rica completa hace un mes, y a vos te parece, por ejemplo, tenés en el registro que Limón no tiene casos, en ese instante hace un mes, y que todos los casos se concentran en el resto del país, porque y hay más casos, por ejemplo, en Alajuela, por poner un ejemplo. Entonces, ¿para qué cerrar la economía de todo el país cuando tenés el caso principal en Alajuela y en Limón no tenés absolutamente nada? Exactamente, esa es la frase que reza lo del martillo y la danza, ¿no? Donde tienes que focalizar bien tus actividades, tus aperturas y tus protocolos de sanidad mucho más profundos en un lugar que en el otro. Acabas de mencionar, no tengo el mapa a la mano, estoy viendo la cámara para no desviar la atención acá a la transmisión, pero lo que sí está claro es que hay zonas en las cuales no hay COVID o hay muy poco COVID. Entonces tú te puedes dar la tarea de poder ser un poquito más flexible a la hora de, y aquí voy a poner algunos casos, poder un tema de la restricción o temas de aperturas comerciales, también un poco de lo que pueden ser barberías, gimnasios, etcétera, y tener que aplicar la mano dura o una mano mucho más severa en lugares donde sí tenemos una expansión, lo que se llama contagio comunitario. Me disculpas, no utilizo mucho la expresión, pero me chequea por favor, Randall, si es así, como lo ha pasado con Desamparados o Pavas en las últimas 72 horas. Ahí es donde uno diría, mira, vamos a hacer como un cerco para que la gente no tenga que ir a exponerse por ningún tipo de motivo. Los supermercados que sean mucho más estrictos a la hora de poder tener el ingreso y egreso de las personas. Entonces ahí donde yo también coincido con vos, Randall, que uno tiene que ser un poquito más segmentativo en este caso, o sea, segmentar el país para no poner a todo el mundo en la misma cesta y tener el mismo tratamiento.
Claro, de hecho, cuando uno lee el artículo respecto al martillo y el baile, habla de dos momentos diferentes. Vos lo explicabas también al inicio, Daniel, en el sentido de que viene la llegada de la enfermedad, se le da un golpe de un solo, haciendo medidas absolutamente restrictivas y después empezás a soltar un poco. Ok, esos son dos momentos, pero también hay otra fase, que es de la que estamos hablando, que es en diferentes partes del país ir aplicando. Hay martillo en Pavas, hay martillo en Desamparados, hay martillo en los lugares donde hay alerta naranja, y el resto del país está en baile, y vas midiendo prácticamente día a día cómo se hace. Claro, tú vas midiendo y por eso que hay que seguirle los pasos, por eso que hay que tener el termómetro muy afinado, el termómetro obviamente económico y financiero en este caso, para ver qué es lo que está sucediendo en unos sectores, cómo se puede desarrollar conjuntamente con el termómetro de la salud, que tiene que ver con los casos. Yo sé que hay mucha gente, y si vemos los patrones en otros países mucho más desarrollados, aquí en el chat han hablado de otros países obviamente muchísimo más grandes que Costa Rica, y te das cuenta que un Brasil, por ejemplo, que Brasil tiene el tamaño de toda Europa, entonces obviamente no puede ser el mismo tratamiento en las favelas de Río de Janeiro que lo que puede ser en una zona como Bahía, en el norte del país, o lo que puede ser Sao Paulo. Entonces es ahí donde tienes que empezar a segmentar, y por eso que es muy importante ir haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que acabas de mencionar hace unos 10 minutos atrás, Randall, es que la economía no solamente son los números, y siempre te he comentado, hoy también vuelvo a hacerlo, la economía es una ciencia social que tiene que ver con el comportamiento de la gente, el ánimo de la gente, etcétera. En diciembre, todo lo que era la ciudad de Alajuela, que vivía un momento emotivo, el equipo estaba llegando, estaba haciendo récords, etcétera, la gente estaba muy alegre, entonces tenías como una reactivación económica, puesto que la simpatía y la alegría de las personas se volcaba también en el consumo de los mismos. Hoy tenemos mucha gente muy reprimida, y lo que puedes hacer es, bueno, vamos a ir soltando algunos lugares donde yo sí tengo la posibilidad de poder ser un poquito más holgado y no dejar que se nos haya un contagio comunitario en este caso. Y para los que tienen martillo, bueno, hay que ir educando a la gente, porque es muy importante esto, para que la gente no promueva actividades dentro de estas comunidades martillo, donde se aplica el martillo, para tener un efecto todavía más exponencial, porque si lo tienen, va a ser muchísimo menor la probabilidad de que se abran los comercios, y ahí tenemos una doble pandemia, la pandemia de salud y la pandemia económica. Claro, ¿a vos qué te parece? Hay otros gobiernos, el de Colombia, por ejemplo, no, supongo que te diste cuenta, que tomó la decisión de hacer 3 días sin IVA, ¿verdad? Y entonces, un día la semana pasada, otro día a mitad de julio y otro día a finales de julio. Y entonces, ¿qué es el día sin IVA? Es el día en que ningún comercio cobra IVA. Y cuando le preguntan al presidente Duque, que fue el que impulsó la medida, por qué la generó, él dice que es para incentivar el consumo y que no haya crisis económica en los negocios, pero al mismo tiempo sacrificas un montón de contagios. ¿A vos qué te parece ese tipo de medidas que uno podría decir es una medida disruptiva, es una medida de shock, es una medida anticíclica, pero es un riesgo? Claro, es un riesgo completo. La medida, como bien lo comentaste, era un viernes de junio, que fue el viernes pasado, hace 5 días atrás, y son 2 viernes prácticamente separados por una quincena en el mes de julio, el mes de venidero. Tenías un tope de 2.700.000 pesos colombianos, que ese era el tope prácticamente de lo que podías consumir, y digamos, porque si consumías más allá de eso, sí tenías que pagar ese IVA, y obviamente eso tenía una repercusión, y la tuvo, que era que todo el mundo salió. Es una medida en la cual la gente lo ve como una medida esperanzadora, pero lamentablemente cuando tenías que hacer las filas en la parte de afuera de los comercios, y cuando te hablo comercios, Randall, no es el comercio del supermercado, estamos hablando cualquier tipo de entidad mercantil, y ahí es donde la gente obviamente no estaba ni con los 8, ni con el 1,80 m, ni con las máscaras, ni con nada. Entonces es ahí donde le llovieron las críticas al presidente de turno. Entonces obviamente ahí donde uno puede aprender de que si va a tener que hacer una medida disruptiva, en este caso, primero no se hace en un solo día, lo pudieras hacer en un fin de semana largo. Yo, por ejemplo, pensaba
que el fin de semana pasado, que se anunciaba la fase 3, obviamente iba a haber una alegría, digamos, pero una alegría de 3 días, no de un día puntual. Entonces ahí viene el primer problema que sucedió en el país neogranadino. Por el otro lado, obviamente, la gente no estaba como muy educada en temas de protocolos de salud, entonces sucedió un contagio mucho más masivo en el cual, sí, alguien tuvo que tomar esa decisión de que prefiero sacrificar un día contagios y que se aumente la economía, pero en realidad usted no aumenta la economía en un día, porque es como si estuviéramos diciendo el Black Friday, que casualmente tuve la oportunidad de estar en Matices en el último Viernes Negro y estábamos explicando que si bien es cierto, hay un efecto rebote de un día en particular, con ese día no es que vas a salvar todo un mes. Claro, de hecho, gracias a Alejandro Guido que me estaba comentando que se parecía justamente a Black Friday, ¿verdad? El día sin IVA en Colombia, y que hubiera sido una medida, y por eso hay que tener cuidado con las medidas económicas y comerciales, hubiera sido mucho mejor decir, bueno, es el día sin IVA, pero usted compra por internet. No, es que tú puedes, mira, a mí me parece que hay una gran cantidad de estrategias que uno puede hacer. A mí me parece bien, por ejemplo, Randall, que se haya hecho eso en Colombia, porque así aprendimos todos, o sea, aprenden todos los países. Acabo de hacer el análisis, ya saben cuál es mi opinión sobre lo de Colombia, pero si yo tuviese que decirle a algún diputado, alguna diputada o al Ejecutivo Nacional, hagan alguna medida disruptiva, aprendamos lo que sucedió en Colombia y tropicalicemos para mitigar el riesgo de contagios sin afectar el tema económico. Entonces ahí es donde uno puede manipular de forma positiva una idea que sucedió en un país y poderla tropicalizar o adaptar a lo que puede ser lo de Costa Rica hoy en día. Sí. De hecho, bueno, la idea justamente es tener medidas disruptivas que me dijiste, a mí se me ocurren un montón, deberías de llamar a Casa Presidencial, a ver si les das alguna pista, porque yo entiendo que el comercio es lo primero que sufre, es decir, mañana hace 8, el viernes pasado, yo realmente, porque aquí a veces me dicen que es que yo pongo por encima el interés económico que el de la vida humana, pero es que a mí realmente me preocupa muchísimo la cantidad de gente que hoy no tiene ni para comer y lo que va a pasar al día siguiente de que pase esta terrible pandemia, Daniel. El viernes pasado hay un montón, hay un montón de dueños de locales que se habían preparado comprando inventario, negociando con los proveedores, llamando a la gente y se dan cuenta en Facebook que ya no van a poder abrir y ya habían hecho una inversión. Esas medidas bajo ese estilo, a mí, no sé a vos qué te parecieron, pero a mí sí me parecieron, digamos, un poco, en la forma, un poco atropelladas. No, definitivamente, yo también lo expresé en mis redes sociales, Randall, prácticamente utilizando otros adjetivos iguales al tuyo de atropellado. Me parece que fue muy precipitado, fue de forma muy unilateral, y más que todo de que la Cámara de Comercio había hecho esfuerzos importantes para mantener una hoja de ruta conjuntamente con el Ministerio de Salud, y en este caso puntual que sucedió el viernes a mediodía, lamentablemente se siente como engañado, porque el Ministerio de Salud tomó una decisión que, vuelvo a repetir, que con base a lo que se venía trabajando pareciera que le dio la espalda a ese procedimiento. Bueno, ya pasó. Obviamente surgieron muchos anticuerpos con esa medida. Yo tengo en mi diario vivir unos clientes que el viernes yo los visité y estaban súper contentos. De hecho, me habían dicho, Randall, y para todos los que nos están escuchando, que el sábado iban a abrir desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Iban a hacer una jornada súper larga. Estamos hablando de un tema comercial de bienes, no de productos comestibles, y ellos estaban esperanzados de que iban a lograr, digamos, un repunte, por lo menos para sacar un poquito más de alegría económica en ese momento. Bueno, obviamente pasó lo que pasó, vos le pusiste el atropellado, yo le pongo precipitado, pero todo el mundo como que coincide en todo esto, y por eso es que yo creo que esta semana hay que aprender, ¿no? Y por eso que se están anunciando las medidas de martillo y danza y el tema de la fase 3 por otro lado. Una cosa, Randall, que también quería sumar a todo esto, sí, hay algunas medidas que uno pudiera ser un poquito creativo en este caso. Te voy a dar una, aquí podemos debatir algunas, pero por ejemplo, cuando yo escuché el tema del día sin IVA,
yo hubiese dicho que todos los comercios comestibles, o sea, restaurantes que están hoy en día subsistiendo, quiten el IVA, por ejemplo, ¿no? Para que puedan tener no solamente la forma de que sus productos no sean tan caros, y que el comensal, que en este caso está en las casas, también no sufra en su bolsillo, y por lo menos hacerlo de una forma transitoria para ayudar el sector gastronómico. En el tema del turismo, bueno, ustedes lo han visto, Randall, he sido muy enfático de pedir y solicitar de que este aumento, que es gradual, del turismo, en el IVA del turismo, que para el 1 de julio va con un 4%, que por favor no lo hagan para, obviamente, no pegarle al poquísimo turismo o sector turismo que está facturando en estos momentos. Entonces, es ahí donde uno tiene que tomar iniciativas diferentes, o sea, tiene que ser innovador en estos momentos. Si bien es cierto, existe un tema de aguas arriba de lo que va a pasar con las finanzas públicas en Costa Rica, créanme que porque si el sector gastronómico no tenga el IVA o lo tenga a la mitad, las finanzas públicas van a estar mejores o peores, ¿no? O sea, aquí van a estar igual de deterioradas porque tienen 10 años deterioradas. Entonces, es ahí donde yo creo, Randall, que uno puede ir pensando en algunas medidas temporales para poder ayudar a algunos sectores que de verdad sí la están pasando muy mal. ¿Por qué te digo esto? Porque hay otros sectores que sí están logrando sacar, digamos, están sacando su tarea o están quedando tablas, y hay otros sectores, más que todo comestibles de supermercados, que en la mayoría de los productos que venden sí son de alto consumo en estos momentos. Entonces uno pudiera segmentar también, hacer como una especie de martillo y baile, pero a través de todos los sectores productivos del país. Randall. Sí, de hecho, aquí nos estaba preguntando Fernando González a través de Facebook si tenemos datos oficiales de los sectores económicos más afectados y el nivel de afectación. Yo puedo contarles, porque aquí tenía un estudio de CEPSA a 2020 que estaba basado en información oficial, que, por ejemplo, información y comunicaciones, ese sector de la economía, creció a abril de 2020 0.062. Información y comunicaciones, internet, teléfono, celular, ok. Las actividades inmobiliarias, y me llamó mucho la atención, también subió. La administración pública se mantuvo, los servicios financieros se mantuvieron, porque igual hay que pagar contadores, por ejemplo, y un montón de cosas. La enseñanza y la salud ya es el primero que cae un poquitico. El agropecuario cae un poco, la industria cae de manera importante, la construcción cae de una manera muy importante, el comercio es uno de los 4 que más caen, seguido por minas y canteras, transporte y almacenamiento, y finalmente alojamiento y servicios de comida. Daniel, cuando uno ve estos números, uno entiende que la mayoría de la economía del país está hecha añicos. Completamente, ¿no? Y no podemos tapar el sol con un dedo. Usted acaba de mencionar uno de los de las empresas que se dedica al levantamiento de información con una gran credibilidad. Hay una gran cantidad de empresas que se dedican a lo mismo, prácticamente todas convergen, un poquito más, un poquito menos, pero todas convergen en que una gran cantidad de sectores, prácticamente el 80% de los sectores productivos de Costa Rica están ya registrando negativos. Nosotros como analistas, Daniel como analista, usualmente lo que monitorea son todos los días lo que sucede con Banco Central y lo que es el indicador mensual de actividad económica. Acá tengo una mala noticia, pero no del indicador, sino que el indicador per se tiene el último dato hasta febrero del 2020. Entonces es ahí donde yo me pongo a pensar, bueno, señores de Central, necesitamos como analistas que nos vayan poniendo los números ya más actualizados, por lo menos los de marzo y abril, ¿ok? Pero definitivamente sí coincido con estas lecturas que acabas de mencionar. Está esta empresa, como muchas otras, donde muestran muchos sectores golpeados. No mencionaste, o no, yo sé que no puedes mencionar todo, Randall, pero también el tema de líneas aéreas ya está catalogado prácticamente con un menos 70% de pérdidas. Está el tema de los hoteles en enfoque de turismo, y guías turísticos también ya están por encima de unas pérdidas de menos 50%. Entonces es ahí donde te das cuenta, lugares muy golpeados. Y bueno, como acabas de mencionar, también hay otros que sí están sacando la tarea o que no están siendo muy golpeados. Acá me voy a ir de nuestras fronteras, Randall,
Y les voy a comentar que voy a hacer una cuña publicitaria. Estamos transmitiendo a través de una plataforma que todos conocen que se llama Zoom. Esta plataforma hoy en día está valorada por encima de $50,000 millones y que si tú sumas las 7 aerolíneas más importantes del mundo, American Airlines, Lufthansa, United, y todas ellas no llegan a lo que hoy en día está valorada esta plataforma con la que hoy me estoy transmitiendo contigo, Randall. Entonces ahí es donde te das cuenta que hay unos que sí están sacando petróleo en esta situación de COVID. Claro, de hecho, Daniel, entiendo que en la página del Banco Central no está publicado el IMAE, pero en días pasados el Banco Central dio a conocer el IMAE de abril. Y te cuento, digo, para como se dice en la calle, para huevarnos más, que en el trimestre que se cerró en abril pasado, febrero, marzo y abril, la variación interanual fue de 16.8%. Este es el mayor decrecimiento en toda la historia desde 1991, cuando se generan estas situaciones. De hecho, la manufactura menos 5,7, la construcción menos 11,4, comercio menos 15,1 y los servicios menos 7,3. Es decir, es el comercio en términos generales el que ha sufrido más con esta situación. Tiene razón, Randall, tiene razón. Acabo de abrir aquí el link y tiene toda la razón. ¿Viste cómo nos complementamos? Y además estaba viendo el estudio de Procomer sobre los potenciales perdedores en la crisis del COVID. Turismo y alojamiento, aviación, automóviles, construcción, manufactura, servicios financieros, educación, combustibles. ¿Y cuáles son los potenciales ganadores? En algunas cosas agricultura, digamos claramente el comercio electrónico es uno de los ganadores en esta situación, los servicios de comunicaciones, la salud y el cuidado personal, la comida de los los supermercados y los servicios médicos y las farmacias. Supongo que habrás escuchado un dicho, porque a uno le escucha a Daniel el acento venezolano, pero Daniel es tico. Porque ahí decían, ¿de dónde es Daniel? Daniel se vino a los 5 años, si no me falla la memoria, de Venezuela, ¿verdad? ¿Es así? No, fue hace 15 años que vine aquí. Hace 15. ¿No? Sí, ya son 15 años viviendo acá. Y por supuesto, como tengo toda la familia de mi mamá acá, porque mami es costarricense, claro, eso era. Desde que tengo uso de razón, vengo aquí por lo menos 2 o 3 veces al año, tenía el chance. Claro, sí, era así, porque ya se lo había preguntado. Tranquilo, porque así nos complementamos, no importa. Daniel, te decía, hay una frase, hay un dicho que es cuando todos lloran por una crisis, así no es el dicho, pero voy a hacer como el Chapulín Colorado. Cuando todos lloran por una crisis, hay quienes venden pañuelos, ¿verdad? Hay un sector que se ha visto indiscutiblemente beneficiado. Los supermercados venden claramente mucho más, la gente consume a través de plataformas electrónicas mucho más, así es que hay sectores que han sabido buscarle la comba al palo. Es correcto, Randall. Cuando tú tienes un río revuelto, hay ganancias de pescadores, siempre y cuando el pescador sepa cómo atajar los peces. Y como acabas de mencionar, cuando hay una crisis, la gente se pone a llorar y el que es inteligente o sabe leer ese entorno y saca a vender pañuelos y vende pañuelos pequeños, grandes, familiares, en combo, y empieza toda la estrategia mercadológica para vender los pañuelos. Hoy, una plataforma como Facebook, Instagram, son plataformas que están inundadas hoy de mucha publicidad, puesto que la gente está haciendo uso de estas mismas para poder hacerles llegar los menús, las iniciativas. Ve que los gimnasios hoy en día tienen clases particulares a través de plataformas digitales. Entonces, obviamente, estas mismas redes sociales están ganando, una gran cantidad de dinero, puesto que obviamente están siendo muy, muy demandadas. Por el otro lado, ayer salió una entrevista, Randall, la tengo puesta por ahí en mi Facebook, que tiene que ver con el CEO o fundador de Airbnb, una plataforma digital que todos conocemos para el hospedaje, y él dice que él le costó 12 años hacer la empresa y 6 meses para destruirla, ¿no? Claro. Y obviamente no estamos
deseándole ahí mal a nadie, pero sí podemos ver los análisis importantes de cómo hay segmentos que sí se ven favorecidos. Acá tenemos una empresa que anunció más de 2.000 puestos de empleo que se llama Amazon, y es exactamente no porque Amazon vende en Costa Rica, sino porque el nivel de demanda que hay hoy en día en Estados Unidos y Canadá ha hecho que esta empresa en estos países tenga que contratar casi 200.000 personas, pero su back office o su apoyo fuera de estos dos países está en Costa Rica, y por rebote también nos está yendo bien a aquellas personas que están ubicándose en estos puestos laborales en esta empresa que te acabo de mencionar académicamente. Claro, aunque los modelos económicos se volvieron locos en media pandemia. La BBC de Londres publicó ayer un artículo muy interesante respecto a los países que van a aumentar su economía pese a la pandemia. Y realmente es muy interesante porque ve las características que tienen estos países. 1, menos integración con el comercio mundial, ¿verdad? Eso va, digamos, en contra de toda la teoría económica actual. Mayor dependencia de la agricultura, un sector servicios más pequeños, menos dependencia del turismo y, por supuesto, menos impacto de la pandemia. Y entonces uno dice, ¿cuáles son esos países? China, Laos, Myanmar, Vietnam, Uzbekistán, Guyana, que está justamente a la par de Brasil y que crecerá más del 50%, Djibouti, Egipto, Bangladesh, Bután, Nepal, Benín, Burkina Faso. Es decir, los países que están menos integrados a la economía mundial, su economía subirá pese al COVID. Bueno, te voy a contar, Randall, para que vayamos desglosando cada una de estas, porque acá hay 4 explicaciones que me gustaría comentarles a todos los seguidores. El primero es China, que China iba a crecer más de 5,5-6% en este año, y obviamente con este golpe tiene esa desaceleración y le queda el 1%. A China lo voy a sacar un poco del tema de integración porque China está integrado totalmente al mundo, ¿no? Por el otro lado tengo a Guyana, que está al lado de Venezuela, casualmente, ¿no? Lo que sucedió con Guyana es que acaban de descubrir el año pasado yacimientos petroleros y hicieron inversiones enormes en Guyana para hacer la explotación y producción de estos petróleos, y obviamente le va a inyectar a la economía un más 51%. ¿Okay? Entonces tengo estos dos países que son un poco diferentes en este caso. Luego tengo estos países, como acabas de mencionar, como Uzbekistán, Laos, Myanmar, Vietnam, que estos sí de verdad están como un poco alejados del mundo. Y luego tengo los países que no los quisiste decir vos todos, porque bueno, usualmente uno no los conoce hasta que van a un mundial de fútbol. Ajá. Que son estos países que están en la África subsahariana, que están totalmente apartados del mundo. Bueno, no, hombre, pero los puedo decir. Benín, que va a crecer 3.2%, Burkina Faso, Burundi, la República Centroafricana, Costa de Marfil, que ya fue mundial, Etiopía. Drogba, lo primero que se me viene a la cabeza es Drogba, ¿no? Claro, indudablemente. Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Malawi, Mali, Mozambique, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Togo y Uganda. Vanuatu no está por aquello de que a alguien le interese en Costa Rica, pero ahí están los del África subsahariana. Ahí donde por eso te decía, quería aprovechar esta noticia, que es una noticia muy importante, la hizo la BBC. Ajá. Y quería como que segmentar estos 4 tipos de países, y aquí están diciendo en el Facebook que no diga nada sobre petróleo, porque sí, bueno, pero al final sí, eso fue lo que sucedió con la Guyana, que es un país que nunca ha estado en el radar de nadie, pero descubrieron petróleo y bueno, ahí tienen. Sí, de hecho Johan Chávez, que nos dijo que íbamos a ignorar su comentario, no lo voy a ignorar, que uno de los sectores más afectados claramente es el sector del entretenimiento. Dice, somos tan invisibles hasta para la prensa que no funcionó Teletón por la cultura, los que montamos tarimas, sonido, luces, espectáculos públicos y artistas. Daniel, ese sector sí que la tiene horrible. Mira, tuve la oportunidad, y les comparto a todos los seguidores, tuve la oportunidad de ser entrevistado hace un par de meses con una muchacha
que me invita a su programa, que ella se dedica a hacer espectáculos también. O sea, ella tiene un salón de fiestas que lo alquila y por supuesto ella también es cantante, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente, me dice, ¿y qué voy a hacer? O sea, es complicadísimo. No puedo alquilar el salón porque no tengo a la gente que quiera hacer las fiestas. No puedo cantarle a nadie porque no hay fiesta, y de eso como y de eso vivo, me decía. Yo, mira, sí, es complicadísimo. Ahora, los retos, por supuesto que hay retos importantes. Hemos visto algunas empresas que han sido muy claras en sus estrategias de mercadeo. Y Randa, no sé si has tenido la oportunidad de ver viernes en la noche, sábado en la noche, incluso domingo en la noche, ya conciertos pagados por algunas marcas comerciales, ya sea de electrodomésticos, bancos, etcétera, que sí están apoyando el talento nacional. Obviamente uno quisiera que apoyaran a todos, ¿no? Porque obviamente no, pero no se puede todo, pero por lo menos se han dado la tarea de ser un poquito más innovadores en eso. Yo creo que este periodo de transformación a todos nos agarró aquí, y nos agarró obviamente mal parados al planeta, no a los costarricenses ni a los que estamos viviendo acá. Entonces yo creo que aquí va a ser un cambio de chip y que vamos a tener que entender. Te cuento, me acaba de llegar vía publicidad de Facebook un lugar que es un bar-restaurante que queda cerca de mi casa, asumo que por el radar de publicidad, por eso me cayó la misma, donde dice que ahora este bar va a ofrecer desayunos y va a ofrecer almuerzos, y que si usted quiere hacer ejercicio puede llegar, poner el carro ahí y que le cuidan el carro, es una especie de parqueo, y le hacen un combo entre parqueo y desayuno, en un lugar que es muy concurrido en las noches o madrugadas. Entonces ve que también están dando la vuelta a la situación para poder capitalizar también algunas oportunidades o necesidades que existen en la población. Ve qué interesante la pregunta que te lanza Laura Sauma. Dice Daniel, bueno, el comentario más bien, si quieren medidas innovadoras que bajen la tarifa del IVA para todo el mundo, lo que falta en este país es que piensen en políticas públicas para el país como un todo. A todos nos va mal menos a los empleados públicos. Eso de seguir beneficiando a sectores en específico es lo que nos tiene mal como país. ¿Qué sabes vos de la experiencia de los países que han decidido bajarle los impuestos para incentivar el consumo en media pandemia, Daniel? Bueno, le voy a contar a Laura para que sepa que estoy alineada con ella. Hace mes y medio, cuando hicimos, y estuve yo casualmente invitado por Randall Rivera para analizar las medidas económicas, aquel viernes me acuerdo, habíamos comentado muchas cosas de esas, y yo mismo dije, no vi nada con el IVA, que a mí me hubiese gustado que hubiesen bajado el IVA a la mitad, por ejemplo, ¿no? Fue algo que vos y yo discutimos como análisis de aquella rueda de prensa. ¿Qué ha sucedido en otros países? Que sí, es un golpe positivo a la sociedad, la gente lo ve como un alivio, o un posible alivio entre tanto gris que hay hoy en día. Países como, y voy a mencionarlos, es Alemania, es Israel, es Italia, España, Portugal y Francia, que son los que se me vienen ahorita a la cabeza, han decidido bajar abruptamente muchos impuestos. También tenían la iniciativa de hacer frente a temas de alquileres, y también le hicieron frente a temas de agua, luz, teléfono, ¿no? Que son los gastos básicos. Pero acá también viene la parte como fea del comentario, y es que Costa Rica nos agarró mal parados también en finanzas públicas. Entonces, claro, estos países que acabo de mencionar tienen finanzas públicas muy sólidas, no presentan déficit por encima de 2%, mientras que nosotros estamos muy alejados de esos 2 puntos porcentuales, rozando el 7% como déficit del 2019, y se está vislumbrando que para Costa Rica en el 2020 estaría oscilando entre un 8 y un 10%. Entonces ahí también un poco la parte que Costa Rica no tiene esa cobija completa. Entonces por eso es que en Zapote o en Cuesta Moras también tienen que meterle a la ecuación este tema de los impuestos, de ver qué hacer o no hacer. Personalmente me parece que no es el momento de estar buscando dinero por donde sea, al contrario, es un tema de buscar incentivar el consumo, de que la gente no se deprima, que la gente no se quede en la casa echada a morir. Ajá. Y que sí por lo menos pueda tener un incentivo que tenga que ver con una baja en el IVA. Voy a repetir algo que yo hace como 25 minutos atrás. Ve que algunos sectores de turismo
no les han bajado el IVA y me gustaría que se hicieran, incluso la parte gastronómica también. Me pareciera que es un incentivo que le puede dar tanto al proveedor como al consumidor. Me escribió un payaso. Don Juan Aguilar dice, nosotros los que trabajamos como payasos, absolutamente nadie nos ha ayudado, sino más que nuestros amigos más cercanos. Lo más preocupante es que no estamos en planes de nadie. Sí, entiendo, la cultura en términos generales es muy complicado. Daniel, aquí te preguntan, ¿no sería más favorable, en lugar de bajar el IVA, bajar la renta? Mira, el tema con la renta es que la renta es un impuesto que nosotros pagamos a final del año. Y es a final del año, y acuérdense que ya no es final del año septiembre, ya ahora es final del año diciembre. Entonces, todavía como que está muy lejos. El único pago que se está haciendo impuesto sobre la renta de efectivo en estos momentos tiene que ver con los alquileres y también algunos temas muy puntuales de certificados de depósito, etcétera. Pero si hablamos del grueso de la población y del grueso de las empresas mercantiles en Costa Rica, al final tienen que ver el impuesto sobre la renta al final de este año. O sea, todavía faltan 6 meses para ir pensando. Me parece que no es prioridad número uno, tampoco estoy diciendo que lo vamos a quitar de la lista, pero yo no enfocaría mi arsenal en esta parte. Yo prefiero estar buscando soluciones muy a corto plazo de qué va a suceder mañana viernes o qué va a suceder mañana lunes en el bolsillo del costarricense para incentivar un consumo que se necesita. Recordemos que si a nosotros nos dicen va a bajar el impuesto sobre la renta de 30 a 20 o de 20 a 10, créanme que no va a influir en ninguna gestión de consumo. O sea, sencillamente va a haber un tema de que las empresas en diciembre, que van a terminar pagando como el 28 de febrero, porque recordemos que con el plan fiscal se acomodó un nuevo calendario, entonces está muy lejano tomar decisiones con impuestos sobre la renta. Entonces yo no lo pondría como prioridad, pero sí pondría el tema del agua y de la luz, que te has dado cuenta, Randall, que ha habido un mal manejo en el levantamiento de la información y que lejos de poder brindar un oxígeno en estos servicios básicos, tenemos unas facturaciones que están, astronómicas. He visto que han pasado vía correo electrónico facturas del AIA, y alcantarillados, en los cuales rozan los 100,000 colones, ¿no? Entonces, yo prefiero arreglar esos problemas primero que estar pensando en la modificación del impuesto sobre la renta, que, como te digo, está muy lejano en estos momentos. Sí, de hecho es un tema muy interesante, ¿verdad? Hoy en la mañana me decía el dueño de unas cabinas, me decía que es que el ICT va a invertir $8 millones en una campaña publicitaria para atraer turistas, que a él le resulta ineficiente, que por qué mejor no agarran los $8 millones, lo dividen entre los dueños de cabinas y le dan un poquito de ayuda a cada uno. Es decir, Daniel, aquí el tema es que la ayuda urge para hoy. Mira, yo estoy, si me puedes repetir por favor el nombre del usuario, si eres tan amable. No, este no era un usuario, este era un señor que hoy en la mañana me lo topé, que es dueño de unas cabinas en Leonardo, sí. Se llama. Leonardo, es para dirigirle la respuesta a don Leonardo, si nos está escuchando y está en sintonía. Te cuento que estoy totalmente de acuerdo con él. Prefiero invertir en estos momentos en buscar un oxígeno a toda la población costarricense, a toda la población mercantil costarricense, para que pueda tener algún tipo de incentivo. Hoy en la mañana leía un artículo en el cual decía, con el tema de Airbnb, que el mismo CEO de Airbnb lo decía, el turismo se va a reactivar con turismo interno en todos lados del mundo. Va a ser complicadísimo, y aquí no quiero darle un mal augurio a las líneas aéreas, pero en realidad la gente va a preferir en estos momentos buscarse una escapadita a Jacó o una escapadita a Sámara o a Puerto Viejo, para dar tres ejemplos, que montarse en un avión, ir a alguno de estos países que recordemos que Costa Rica sigue siendo los países con menor cantidad de contagios. Entonces, todavía vas a estar como más celoso en invertir en algo si te vas a ir a alguno de los países más apetecidos por los costarricenses. Entonces, sigo coincidiendo con el señor Leonardo, que si el ICT va a gastar o va a invertir $8 millones, preferiría que los metiera dentro del mercado local y le diera subsidios, por ejemplo, o pudiera hacer algún tipo de actividad puntual
en algunos focos importantes donde van los... andamos todos nosotros a vacacionar. Claro, Daniel, respecto a los bancos, es un tema que a mí me tiene particularmente preocupado. Yo la semana pasada hice un posteo en mis redes sociales respecto a que por qué los bancos no, creo que fue esta semana, que por qué los bancos no actúan. E incluso felicité a uno, y lo voy a decir porque es un banco público. El Banco Nacional se puso una flor en el ojal. Mi problema es que no tengo ni un solo producto del Banco Nacional. Ojalá lo tuviera realmente, y sospecho que esto les va a jalar muchos clientes. Pero el Banco Nacional se paró y dijo: señores, que me deben plata, todos porque les presté, no paguen nada, nos vemos en diciembre. Ok. Y entonces, cuando lo puse en redes sociales, brincaron otras entidades bancarias y me escribieron por aparte, sus representantes o los gestores de las cuentas, diciéndome: nosotros sí estamos haciendo algo, eso sí, lo estamos acomodando a nivel personal para cada uno de los usuarios. Y yo lo que temo, Daniela, que estoy siendo absolutamente transparente, yo lo que temo es que esas medidas sean para justificar después de que sí hicieron algo, pero en la práctica no hacer nada. O sea, es decir, como que alguien te diga: no, es que claro que nosotros anunciamos que íbamos a ayudar a los deudores, pero Randall vino y resulta que Randall tiene 3 meses de atraso en un préstamo. Y entonces la respuesta más lógica es: ¿y cómo no va a tener 3 meses de atraso en un préstamo si vino a pedir ayuda porque tiene suspendido el contrato de trabajo? Es decir, yo no veo ninguna reacción de los bancos, más allá, insisto, ninguna reacción disruptiva de los bancos, a excepción del Banco Nacional. Bueno, te cuento que los bancos públicos tienen una característica diferenciada a los bancos privados. Obviamente, los públicos tienen un poquito más de margen para poder oxigenar sus finanzas. Entonces, a mí no me causa sorpresa. De hecho, yo también en mi red social lo puse, eso fue la semana pasada, si no me equivoco, a principios de la semana pasada, que este banco comentó eso, y yo lo dije: mira, me parece una idea muy buena, ojalá también la gente lo pueda replicar, pero tampoco se me puede olvidar que todos los bancos privados no tienen el mismo flujo, no tienen, digamos, esa fortaleza que tiene el banco más importante del país, en activos, digámoslo así. Entonces, claro, ellos van a tener que ser mucho más meticulosos. Aquí voy a utilizar, que tenemos como media hora que no utilizamos la frase martillo y baile, en el caso de buscar cómo ir one to one o uno a uno, de irlos pudiendo ayudar. No quisiera satanizar al banco rojo, al azul, o al amarillo, o al verde, no importa, sino que yo creo que cada uno va a tener que dar su brazo a torcer. Sí sé de algunas actividades que he escuchado, he estado yo como oyente, que algunas entidades financieras, incluso cooperativas, también han dado su brazo solidario, pero no de forma tan gigantesca como este banco, que obviamente es el banco más importante del país. Claro, pero aquí me voy a meter a detalle, Daniel. Los bancos tienen que resguardar un porcentaje de lo captado y de los intereses a través de los intereses cobrados, ¿verdad? Ese porcentaje que tienen que resguardarlo para efecto del Banco Central. Ok. Si yo soy el Banco Central y les bajo ese porcentaje que tienen que resguardar para mí, entonces significa que tienen mayor disponibilidad de recursos para hacer estas cosas. Y te lo digo porque hace 15 días entrevisté a don Rodrigo Cubero y me decía: vea, Randall, nos hemos ajustado de tal forma en CONACYF que los bancos podrían extender sus beneficios incluso hasta 2021, Daniel, pero la transferencia entre esa decisión y la decisión de los bancos dura mucho. Eso es correcto. Cada banco, en este caso, tiene que hacer una catarsis interna y saber hasta dónde le alcanza la cobija. Hoy te voy a contar, Randall, que cuando hablas de ese encaje mínimo legal, ¿no? Sí, así se llama. Con esto, pues acuérdate que esto es un tema de complemento aquí de información, ¿no? Acá lo que hace es brindarle un poquito más de brazo a los bancos para poder tener más dinero y prestar. Dinero para prestar, para operar. Pero eso no quiere decir que ese dinero tiene que usarlo para gasto corriente. Entonces, si el gasto corriente, si empiezan a utilizarlo para gasto corriente, quiere decir pagar nóminas, pagar salarios, pagar alquileres, pagar todo eso, al final la naturaleza de esa ayuda se va
agua entre los dedos. Por eso que yo creo que cada banco está haciendo su mejor esfuerzo, me parece, es una lectura que yo tengo, yo no tengo acceso a cada junta directiva de cada banco, no lo tengo, pero sí creo que todos están dando hasta donde puedan. Sí, puede haber una apreciación de que un banco A o un banco B, un banco C podría dar más, pero al final no conocemos la operación interna del negocio. Ayer casualmente en la Cámara llamada AmCham, donde yo soy director del Foro de Economía y Finanzas, tuvimos la invitación de un vicepresidente ejecutivo de un banco privado y él le dio prioridad a no bajarle los salarios a su gente, por ejemplo. Entonces, es ahí donde tú dices, bueno, hay que tener diferentes momentos o diferentes estructuras para tomar decisiones que cada junta directiva de cada banco, de cada entidad va a tomar. O sea, él, en este caso, esta persona nos concedió esa entrevista, esa reunión, y nos mencionaba que tratan de no tocar el bolsillo de sus colaboradores, por ejemplo. Entonces, es ahí donde yo creo que es cada entidad financiera que va a tener que tomar su decisión. Claro, pero Daniel, qué dicha que vivimos en un país de una libre expresión tan plena. No estoy de acuerdo con vos. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo con vos? Y además las entrevistas se hacen más interesantes cuando no estamos de acuerdo. Uno, porque de cada colón que manejan los bancos, de cada colón que manejan los bancos, 12 colones son de los ahorrantes, Daniel. Es decir, no es plata de ellos, son plata de los ahorrantes, no es su capital, ¿verdad? Y entonces los bancos trabajan con plata prestada que prestan, pero realmente no es su capital. Esa es una. Y la otra, Daniel, que ha habido bancos que se han aprovechado de la gente. Y cuando digo se han aprovechado de la gente es que llegan y le dicen, Daniel, vos no puedes pagar, no te preocupes, te damos una moratoria de 3 meses, pero realmente no es una moratoria de 3 meses. Te hacen un nuevo crédito por los intereses de esos 3 meses, ¿verdad? Te lo calculan a la cuota y entonces cuando se cumple el 4º mes, vos seguís con el contrato suspendido, pero tu cuota subió 10% o 15% y estás peor que hace 3 meses, porque apliquémoslo, los bancos no pierden. A ver, acá el tema es un tema de matemática financiera. Tener una moratoria, que fue lo que hizo prácticamente el grueso de la entidad financiera en Costa Rica, cooperativas, bancos, etcétera, es agarrar esos 3 meses y ubicarlos al final del periodo. No tiene ningún tipo. Exacto, eso es lo más justo. O sea, lo que hicieron fue que agarraron esos 3 meses y si te faltaban 12, ahora tienes que pagar en 15, pero estos 3 no los pagas. Claro. ¿Ok? Entonces, claro, mientras ese dinero no se está recirculando, obviamente el banco tiene que tomar decisiones también de toda la estructura que tiene que mantener, ¿no? Porque es ahí donde tiene. Y también recordemos que eso puede ser un préstamo, porque todo el mundo habla de un préstamo, pero ese préstamo también está solventado sobre certificaciones, colocaciones, cuentas de ahorro. O sea, hay todo un movimiento en el cual tienes una tasa de captación y una tasa de colocación. Dentro de esa tasa tienes la intermediación bancaria, en el cual tienes que meter ahí una gran cantidad de cobros que no los vas a poder tener, que son los incobrables. Vas a tener que tener por ahí también una gestión operativa que no te la puedes zafar, a menos que quieras empezar a devolver alquileres, etcétera. Entonces es ahí donde tú tienes que ver en cada opción financiera, cooperativa, etcétera, qué es lo que tienen. Por eso es que no todo el mundo puede dar la misma cantidad o calidad, digámoslo así, del tratamiento de lo que puede hacer el banco más importante del país por la cantidad de activos que tiene. Daniel, 3,9, ¿qué te ha parecido los planes de reactivación económica del gobierno? Bueno, lamentablemente ya llegamos al punto, Randall, de 3:09 de la tarde, donde están igual que la liga. Y lo voy a decir así. Mucha esperanza y no hay nada tangible. Y así lo digo como liguista que soy. Con dolor Cuando en el usted alma. tiene medidas económicas de impacto inmediato en una situación como la que tenemos ahora, usted puede decir, tengo impacto, puedo hacer el termómetro de la medida. Más allá del plan proteger, del bono proteger, y más allá de la flexibilización del Fondo Capitalismo Laboral, lamentablemente el resto de las medidas no las hemos visto tangibles. Claro. Cuando estuve yo, yo te acompañé en ese momento, ese viernes de las medidas,
vimos todos los análisis y te dije, muy bonito todo a mediano y largo plazo. Hoy mantengo lo que digo. Avisaron 900.000 millones de colones para préstamos, nadie sabe en estos momentos dónde está la plata. Habían dicho que van a hacer cosas en infraestructura, por ahí obviamente anda el tema de las carreteras, ya alguien mencionó aquí lo del tema del tren, a ver, todo eso, no sabemos dónde estamos parados. Bueno, sí sé dónde estamos, pateando la bola. Nada de eso da reactivación. Hoy tenemos un problema en el cual se había anunciado un neobanco, ellos lo mismo, lo dijeron ellos, yo casualmente tuve una explicación de lo que es un neobanco a nivel internacional este lunes en mi Facebook, en mis redes sociales. ¿Qué ha pasado con eso? Tampoco sabemos. O sea, estas medidas que vimos, que tuve la oportunidad y tuve la dicha de ser invitado aquí a estar con ustedes en el Monumental de Randall, pasó mes y medio y no hemos visto absolutamente nada. Me preocupa muchísimo que todo quedó en un papel que claro, lo aguanta todo, pero el dicho el hecho ve que tenemos un gran trecho, Randall. Claro, por eso, si te das cuenta, mi pregunta llevaba trampa en cómo te la hice. ¿Qué te parecen los planes de reactivación económica del gobierno? Y por 2 segundos te quedaste callado diciendo, ¿de cuál plan de reactivación me está hablando Randall? Porque Daniel, vos pusiste dos ejemplos, utilizaste el bono proteger y el FCL, pero realmente no son planes de reactivación económica, son de paliar la crisis, es decir, que la gente no se muera de hambre hoy. Pero... Y que agarre este dinero que sea utilizado en el gasto más primario que pueda tener la gente, que es agua, luz y teléfono, algo así, ¿no? Que estamos hablando de bonos que no alcanzan más de 150.000 colones. Estamos hablando de algo muy pequeño. Así es. Y que te puede ayudar a solventar algo, vuelvo a repetir, muy primario. Pero cuando habló, ¿qué pasó con el IVA? ¿Qué pasó con el agua, la luz del teléfono? ¿Qué pasó con el ambiente? Las tramitologías por ahí habían hablado. Bajaron las tasas de interés, tasas de política monetaria, estamos en la 9ª. Ahora estamos por debajo de un punto porcentual en tasa de política monetaria, pero igual los créditos siguen estando altos. O sea, hemos visto que todo está quedando en el papel, pero lamentablemente no lo estamos viendo en algo de corto plazo. Vuelvo a repetir, corto plazo. Si en el programa hemos hablado del sector turismo y hablamos un poquito del sector comercial, hay otros sectores que también están muy mal. Vos hablaste sobre el sector construcción, estamos hablando de otros sectores que no la están pasando bien, pero tampoco hay una reactivación o alguna hoja de ruta o plan que tú digas, mira, esto es lo que vamos a hacer. Y claro, el balde de agua fría fue el viernes pasado, en el cual, ya lo discutimos hace como una media hora atrás, pero lo vuelvo a traer a colación. Si las cámaras de comercio estaban trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y de repente le meten una zancadilla al borde del área, ¿sí? También es difícil poder mandar mensajes claros al resto de la ciudadanía. Y cuando hablo de mensajes claros, también tengo que meter en la ecuación, Randall, si me permite, yo sé que ya estamos casi en tiempos de reposición, pero también es importante que Costa Rica tampoco está mandando los mensajes claros al exterior en cómo va a ser nuestro manejo de las finanzas públicas. Por eso es que las calificadoras de riesgo no han sido nada benevolentes en las últimas 2 semanas. Hombre, que te lo metí en la ecuación, pero también es parte fundamental del mundo que estamos viviendo hoy en día. Hombre, pero de ahí si sale el ministro de la presidencia. O sea, vamos a ver, tenemos analistas de las calificadoras encargados de ver qué hace Costa Rica. Ya de por sí lo hacemos mal, digamos, si nos van bajando la calificación y sale un ministro, el de la presidencia en este caso, y dice, no, a mí no me preocupan las calificadoras porque no nos dan de comer. ¿Cómo se sienten las calificadoras? Y por supuesto que nos van a bajar la calificación, y esto influye en que la deuda nos salga más cara. Es que Randall, te cuento una cosa, cuando el señor en cuestión dio esa declaración, obviamente estallan las redes sociales, estallan los WhatsApp, ¿no? A mí personalmente me dijeron, Daniel, ¿qué opinas? Yo le mira, la verdad que dije una expresión que vas a ver burro de, dije una cosa así, ¿no? Pero una expresión muy metafórica, ¿no? No es diciendo lo que a él. ¿Qué pasa? Cuando tú entiendes de qué se trata una calificación de riesgo, empiezas a entender o comprender cuáles son las consecuencias de no ver la lectura que tiene que ser.
Si bien es cierto, el señor que es el ministro de la Presidencia, que yo me imagino que está ahí por una gran cantidad de atestados que lo ameritan estar ahí, en ese comentario específicamente, el señor no lo hizo correctamente o se equivocó. ¿Por qué? Porque las calificadoras de riesgo tienen desde el año 2012, Randall, anótalo ahí, 2012, degradando a Costa Rica. Y le están diciendo a Costa Rica que todos los años, todos los semestres, todos los trimestres, no hay buen manejo de las finanzas públicas, hay un gasto que se dispara y hay unos ingresos que no alcanzan. Te lo están diciendo. Hoy en día, cuando vos le das la espalda a un ente como esto, que Costa Rica es uno de los 200 y pico de países que analizan todos los días, las calificadoras dicen, con razón le damos perspectiva negativa, porque sus líderes no lo están tomando en consideración y lamentablemente ellas hacen su trabajo, emiten su lectura y llegan los inversionistas y no vienen a Costa Rica. El inversionista va a la calificadora de riesgo y le pregunta, necesito meter tanto dinero o me están ofreciendo un bono de tal país, ¿qué tal el riesgo? Y la calificadora se lo dice. O sea, a veces la gente cree que la calificadora está pagada por alguien. La calificadora está sentada en Nueva York y está haciendo millones de análisis todos los días. Costa Rica es uno de los trillones de análisis que hace. Pero si nosotros mismos vamos a degradarlos o lo vamos a minimizar, ahí es donde le está dando la espalda a todo esto. Bueno, claro, iba a decir, es casi la hoja de su jefe de Costa Rica. Cuando vos estás manchado en su jefe, no te prestan plata. Pero eso es aún peor. Cuando vos vas a comprar línea blanca a un almacén a crédito, por ejemplo, y entonces te revisan tu historial crediticio. Si no fue muy bueno, entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Te vas a comprar una refri en 500,000 colones. Entonces, si vos tenés un excelente historial crediticio, te dan la cuota más baja y no tenés que dar prima. Pero si vos no tenés el mejor historial crediticio, si no hay más o menos, entonces te dice, no, vea, se lo puedo vender, pero me tiene que dejar 100,000 de prima y la cuota es un poquito más alta. Y si sos casi pésimo pagador, entonces te piden la mitad de la prima y la cuota un poquito más alta a un plazo menor. Y si sos pésimo pagador, no te venden nada. ¿A qué me refiero? Esas son las calificadoras de riesgo, las que generan, digamos, esas situaciones en las finanzas, en la venta de bonos y los préstamos internacionales costarricenses. Daniel, dame un segundo para ir a la pausa y vas pensando en una canción y regresamos. En el par de minutos que nos quedan, quiero saber si estás de acuerdo o no con pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional, que hace recomendaciones muy interesantes, pero que a mí nadie me las hace, que son recomendaciones. Digo, o lo hacemos o no nos prestan plata. Muchos tonos, matices. 3 de la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros. Dice Susi González que por favor saludemos a su papá, don Manuel Emilio González Hernández, que está en sintonía también de Matices. Daniel Suchar, Dani, FMI, ¿sí o no? Acá, en un momento cuando hace falta dinero, hay que buscar los entes que tienen plata. ¿Quiénes tienen plata? Fondo Monetario, Banco Mundial. Hay una gran cantidad de gente que tiene la plata disponible en estos momentos. Cuando estos entes, uno se acerca y le dice, necesito plata, y él dice, te pongo condiciones. Así de sencillo. Porque es la plata de él, no la tuya, ¿no? Uh-huh. Aquí hay un tema que se llama fuerzas de Porter, y en el fuerza de Porter hay un análisis que se llama el poder del cliente, el proveedor. Bueno, aquí el poder del proveedor tiene mucha fuerza. Él te pone las condiciones. Subir impuestos en Costa Rica nos va a desangrar a todos. Pero sí podemos hacer una gran cantidad de esfuerzos importantes, Randall, que tiene que ver con el gasto corriente que hoy en día el COVID-19 nos acaba de mencionar a lo largo de los últimos 3 meses, que hay una gran cantidad de rubros del presupuesto nacional que no los necesitamos. Uh-huh. No necesitamos tantos alquileres,
no necesitamos tanta papelería, no necesitamos una gran cantidad de puestos de trabajo que se solapan, porque hoy con el COVID nos hemos dado cuenta que se pueden reajustar en otras personas. Tú puedes hacer muchísimas cosas en gasto corriente que tiene que ver con viajes, viáticos, gasolinas. Hay mucho tela que cortar, en la cual serán aquellas personas que están liderando el país que tomen la decisión en cuál de todos esos rubros cortar, recortar o la palabra optimizar. Si no nos gustan las condiciones del fondo, habrá que ir a tocarle la puerta a otro, y habrá que tocarle la puerta a otro, y habrá que tocar la puerta a otro, porque hay muchos entes que tienen dinero. Te recuerdo, Randall, que no solamente son entes, hay países que tienen dinero, hay uniones bilaterales entre gobiernos en las cuales, como ningún ente le va a prestar, van y casi que hipotecan su país a otro país. Eso también existe. Entonces, me hacen la pregunta al fondo. Mira, el fondo pone sus condiciones. La condición que yo no estoy de acuerdo con el fondo es subir impuestos, porque no vamos a morir todos aquí. Claro. Pero si hay que recortar, esa parte me parece genial. De hecho, te voy a contar algo, Daniel. El viernes estuvieron aquí, creo que fue el viernes, estuvieron conmigo Fernando Naranjo, el exministro de Hacienda, y Luis Lieberman, el exvicepresidente de la República. Y el último pedacito de ese programa, los dos últimos minutos, es que ellos habían estudiado que el superávit del gobierno, la subejecución, del presupuesto era del 12%, y que por tanto había que hacer mucha fuerza para que el gobierno bajara su presupuesto. Y hace un rato, y espero que no le moleste a don Fernando Naranjo si me está oyendo, me escribió don Fernando Naranjo y me dijo: Randall, el programa ayudó mucho, y me mandó un link de una nota de La Nación donde el presidente de la República dice: habrá que hacer un recorte severo al presupuesto de la República. Finalmente, porque yo no he visto, y se van a enojar en el gobierno, pero yo no he visto ningún esfuerzo serio de un recorte al gasto. Te cuento, Randall, que durante la mañana de hoy se anunció en diferentes plataformas que el recorte puede ser hasta de 2%. Obviamente no sabemos cómo, cuándo, dónde, etcétera. Pero yo sí creo, yo también estuve escuchando ese programa, porque al final es un programa académico que me sirvió a mí también para fortalecer conocimientos tanto de don Fernando como de don Luis, y es muy importante entender que existe margen de maniobra, hay subejecución, o sea, que también en algún momento estuvimos conversando hace unos 4 meses atrás de cómo hacer presupuestos nacionales para no andar con ese vicio de ponerle un colchón sobre otro colchón para que después estemos subejecutando. O sea, también es un poco de ver cómo poder hacer un presupuesto acorde a lo que podemos recoger, tener obviamente su margen de seguridad, porque eso siempre existe, ¿okay? Pero tampoco estar cayendo en esos colchones de subejecución, entonces también nos hace falta. Por ahí, como te digo, se habla de un 1%, 2% de recorte. Tengo el mismo link que te mandó don Fernando, pero dentro de él también, al igual que vos, lo que vemos es papel que aguanta una esperanza, mas no vemos ninguna cifra, ni tampoco veo los rubros de recorte. Dani, muchas gracias por habernos acompañado hoy durante todo el programa. Muchas gracias. No, al contrario, Randall, es un placer para mí poderte acompañar, como siempre. Anhelo poder ir a tomarme un café ahí a tu lado, pero bueno, si las condiciones así nos lo permiten, próximamente estaré por ahí. Vieras qué bueno está el café hoy. No, a ver cómo le meten el dedo a la llaga a uno. Yo no me he podido tomar más que un manicito que me he comido aquí. Oiga, te vi, por eso te dije provecho ahora. Pero, sí. Daniel, me pediste una canción de Fito Páez para cerrar. Por supuesto, hoy quiero, en las otras ediciones hemos puesto música anglosajona, hoy me quiero venir con un clásico de Fito Páez que les cuento, todas las frases son importantísimas de esta canción que se llama Al lado del camino, y espero que les guste tanto a ti, a todos ahí en Monumental y por supuesto a todos los seguidores. Chao, Dani, que estés muy bien. Fito Páez despide Matices, ya viene esta tarde a las 5 Pelando el Ojo, a las 7 la tercera emisión de Noticias.